Bien, pues como ya habíamos comentado, la matriz del marco lógico tiene una serie de etapas que son las que estamos viendo en pantalla, las cuales vamos a proceder a explicar en este momento. Y bueno, pues vamos a iniciar con la primera, que es ni más ni menos que la definición del problema. De entrada vamos a comentar que se debe partir de la definición del problema, lo cual va a implicar la explicación del proceso para plantear el problema central que el programa debe de solucionar o atender. Más adelante se va a explicar cómo realizar el análisis de los involucrados, en el cual pues vamos a abordar la identificación de los principales actores involucrados con dicho problema, cuáles son sus roles y posiciones con respecto a su solución también. En el análisis del problema vamos a retomar la definición del problema y explicar cómo identificar y analizar también cuáles son las causas y los efectos. Pero bueno, vamos a partir de entrada de algunos conceptos básicos que tienen que ver justamente con la definición del problema. Efectivamente, ese es el primer paso y dentro de esta etapa de la metodología, lo que vamos a hacer es la identificación del problema principal o también a ubicar la necesidad o situación problemática que da origen y justifica la intervención o el programa que vamos a diseñar nosotros. Para ello es necesario considerar tres elementos. Número uno, como lo vemos en pantalla, la necesidad de satisfacer un problema principal. ¿Sí? Posteriormente, la magnitud del problema, de qué tamaño es, qué tan profundo pudiera llegar a ser. En tercera instancia, a delimitar la población afectada por dicho problema, que se va a llamar población potencial. Es importante aquí identificar adecuadamente los problemas o necesidades que se requieren atender, ya que de ello justifica la existencia del programa en cuestión. ¿De acuerdo? Em, Como estábamos platicando nosotros en cápsulas previas, los programas tienen como razón de ser la solución de una determinada problemática de un grupo de población o área de enfoque, dando paso a la conceptualización de una situación futura deseada o situación objetiva. Aquí vemos una ilustración, creo yo que bastante buena, bastante sencilla de comprender, ya que lo que estamos viendo nosotros es definir una situación actual, es decir, ubicar perfectamente bien ese problema. Y aquí es importante no solamente ser abstracto y decir, bueno, tenemos, como en el ejemplo que estamos viendo, un mal transporte o malos mecanismos de transporte, sino lo que tenemos que ubicar efectivamente es cuáles son los problemas de esos microbuses que son insuficientes por espacio, que probablemente ya son muy viejos y contaminantes, ¿sí? Que son muy susceptibles a el asalto en esas épocas de inseguridad. Es importantísimo que seamos muy específicos y que no solamente hablemos de la problemática en términos muy ambiguos o genéricos, porque si no se sabe específicamente cuáles son las dimensiones que tenemos que considerar de dicho problema, bueno, pues seguramente la solución que nosotros propongamos o el programa que vayamos a establecer, pues tampoco sea el más adecuado. En este caso vemos que la solución que se le dio es ni más ni menos que el Metrobús, ¿no? Dentro de lo posible, creo yo que pues, ha subsanado muchos de los problemas que se explicaban anteriormente, el de la contaminación, el de los asaltos, el de a lo mejor también el tráfico. Muchas situaciones derivadas del antiguo sistema de transporte se han visto resueltos. ¿Sí? Eso es de lo que se trata esta matriz, precisamente de ayudarnos a ubicar esas problemáticas que también va cambiando con el paso del tiempo, ¿eh? Porque probablemente en su momento, si se acuerdan ustedes, antes de estos peceros en forma de microbús teníamos combis. Ahorita, bueno, pues después de los peceros, inclusive hubo un eslabón previo al Metrobús, que fueron los camiones que se habilitaron. Fueron decisiones y fueron soluciones que se fueron dando, pero quizá no con una mira a más largo alcance, sino simplemente paliativos para atacar el problema de una manera más frontal. Eso, digo, también es válido, ¿no? En ocasiones buscar un paliativo, buscar una solución temporal, pero sabemos que definitivamente el día de mañana lo que hoy logramos resolver, pues el día de mañana probablemente se vuelva a destapar nuevamente porque no fue la solución adecuada o necesaria.
¿sí? Entonces, al menos el Metrobús, en el caso del transporte en la Ciudad de México, pues llegó a ser una solución, pues probablemente de mediano plazo. Le dio un poquito de respiro al gran problema del transporte masivo en la capital de este gran país. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa fue la alegoría que yo quería ver con todos ustedes. Ahora bien, muchos de los problemas que nosotros vamos a considerar, hablando de la institución pública, son aquellos que están considerados dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Cuando logramos identificar una necesidad o un problema, estas podrían estar definidas en el marco de las prioridades de desarrollo que están previamente establecidas, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, como ya lo comentamos, o incluso también en un determinado programa sectorial. Y pues bueno, aquí vemos este esquema, ¿no? De cómo se va permeando hacia abajo. Del Plan Nacional de Desarrollo se desprenden ciertos objetivos nacionales y también ejes de política pública que vimos que van cambiando sexenio a sexenio. Lo que es prioridad ahora probablemente hace 6 años no lo era, ni será dentro de 6 años tampoco. De ahí perdón, se desprenden los diferentes objetivos y estrategias. Justamente de esto derivan los programas que emanan del Plan Nacional de Desarrollo, de los cuales vamos a tener una determinada línea de acción. Posteriormente, perdón, sí, vemos que hay una determinada programación. Sí, hay programas que específicamente se van a empezar a implementar justamente para darle viabilidad y lógica a ese ataque de los problemas que se han detectado. ¿Sí? De tal manera que podemos nosotros lograr el crear ese planteamiento del problema y con los elementos que habíamos descrito anteriormente, ¿no? El fin, el propósito, los componentes y las actividades de el problema que en cuestión vamos a atacar nosotros. Aquí cada dependencia y probablemente inclusive cada una de las áreas involucradas de las diferentes dependencias va a tener pues una función muy específica, tendrá que desarrollar algo en concreto. Adicionalmente, se requiere también de la corroboración de que esos problemas identificados a partir del mandato institucional son de dimensión y relevancia tal que se deban atender con base en el diseño de un programa presupuestario, ya que como hemos explicado, pues los recursos son limitados y definitivamente se tiene que priorizar lo más importante. Lo anterior podría requerir también de la realización de un diagnóstico para poder dimensionar la magnitud de dicho problema y consecuentemente su relevancia. Es decir, en pocas palabras, la priorización que estamos comentando en estos momentos, ¿no? De esta forma, el problema o la situación problemática se refiere entonces a una necesidad insatisfecha o a una condición negativa de un grupo de población. De ahí que la identificación del problema pasa también por tener claridad acerca de quiénes son los que presentan el problema, o sea, la población afectada o también denominada población potencial, que debe ser atendida eh, en un determinado programa. ¿De acuerdo? Aquí vemos en esta lámina, en esta gráfica, ¿sí? Cómo es necesario identificar y cuantificar a la población afectada o potencial, ya que eso nos va a facilitar sobremanera la definición del problema. Son conceptos muy importantes que tenemos que considerar y que vamos a ir analizando en estos momentos. La población de referencia, ¿a qué se refiere? Bueno, pues es ni más ni menos que la población que está relacionada con el área de enfoque o sector en el que se está definiendo el problema. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando nosotros de algún problema social que tenga que atacar este actual gobierno. Bueno, y desde el punto de vista económico, bueno, pues ¿cuál es la población de referencia? Pues serían todas las personas y las familias que habitan en la zona de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Los entes económicos, las empresas, todas las unidades de negocio unipersonal o las pymes que pues que están dadas de alta y que tienen una operación justamente aquí en la Ciudad de México, ¿no? Frente a los problemas de la crisis sanitaria por el COVID-19, pues nuestra población de referencia serían justamente esas que serían las personas que directamente están relacionadas con esa problemática.
¿Cuál es la población potencial? Bueno, pues parte justamente de la población de referencia que es afectada directamente o que presenta el problema que se está definiendo y que justifica la existencia del programa. Por lo tanto, esta población se debe de considerar como elegible para su atención por parte del programa. En este caso, ¿cuál sería la población potencial frente a esa situación que estamos comentando del problema de la subsistencia de las empresas en la Ciudad de México frente a la contingencia sanitaria? Bueno, pues van a ser precisamente las diferentes personas y familias que manifiesten que se han visto afectadas justamente por el COVID. ¿Sí me explicó? Vamos, la población de referencia son todas las personas, familias y empresas de la capital. Pero sabemos que no toda esa población de referencia es población potencial. ¿Por qué? Porque no todas las empresas y las personas se han visto atacadas y afectadas por la situación pandémica. Quizá la mayoría, pero no todas. Hay empresas que siguen operando normalmente sin ningún problema y algunas otras que lejos de haberles afectado, inclusive hasta les benefició, y algunas otras en donde, o personas, ¿no? Personas que también, algunas perdieron su trabajo, otras han visto incrementar su riqueza significativamente y algunas otras simple y sencillamente no les ha afectado gran cosa. Esa es la diferencia entre la población de referencia, que es mucho más genérica, y la potencial, que sí está directamente vinculada con el problema el problema de referencia. Ahora, la población objetivo es un subgrupo hacia el interior de la población potencial o afectada que el programa ha definido atender en un periodo dado de tiempo. Esta definición de dicho subgrupo responde a la definición de criterios de focalización con base en las restricciones de recursos humanos y financieros con los que dispone el programa para atender a una determinada población afectada. Es decir, nosotros vemos que se van a establecer ciertos programas gubernamentales, en este caso del gobierno de la Ciudad de México, orientados a atender quizá no a toda la población potencial porque no se cuentan con los suficientes recursos. Sería demasiado complejo, muy, muy, muy difícil atender a una mayoría de personas y de empresas, pero sí se pudiera segmentar esa población potencial en grupos particularmente vulnerables, como de alguna manera se está haciendo, ¿no? La gente de la tercera edad podrían ser unos, las pymes, los negocios de barrio, como se les llama, que son quizás las entidades más vulnerables y que se encuentren, por ejemplo, al corriente de sus obligaciones fiscales al inicio del año 2020. Ese pudiera ser el conjunto de criterios para poder obtener un subconjunto de esa población potencial. ¿Sí? La población objetivo van a ser específicamente las personas que van a recibir o los beneficiarios más bien del programa gubernamental en cuestión que se pretende implementar. ¿Sí? Ya decíamos, no se va a atacar a toda la población que fue afectada por el problema, sino a una parte que pueda ser bastante significativa de esa población potencial. A eso le vamos a llamar población objetivo. Todos los que durante 2020 vieron afectado su patrimonio y que pertenezcan a una cierta población vulnerable. Llámese tercera edad, llámese madres solteras, llámese estudiantes activos y los negocios de barrio, es decir, empresas unifamiliares. Ok, o unipersonales inclusive, ¿no? Y por último, bueno, pues la población beneficiaria o los beneficiarios. Esto es parte de la población objetivo que ha sido atendida por desde el inicio del programa y durante su ciclo de vida. Ahí es donde vamos a entrar nosotros al padrón de cuáles son concretamente las personas y las empresas de la población objetivo que acabamos nosotros de comentar que van a recibir los apoyos mensuales, bimestrales o trimestrales que el gobierno en cuestión haya tenido a bien considerar, ¿no? Ahora bien, para identificar un problema se sugiere seguir la siguiente secuencia de pasos. ¿Qué es lo que vamos a comentar? En primera instancia, es importante consultar la información documental al respecto del sector o área de enfoque.
la cual podría obtenerse mediante un diagnóstico de problemas, así como también del análisis de las prioridades gubernamentales contempladas dentro del Plan Nacional de Desarrollo o de los programas sectoriales, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Aquí es muy, muy importante también, por otra parte, el que se haga una selección de un grupo de expertos o de personas involucradas, de gente que tenga cierto conocimiento y que tenga experiencias previas, de tal manera que se pueda hacer un como focus group precisamente para consultar, para debatir y para obtener pues las mejores decisiones, ¿no? Para que ellos justamente puedan externar su punto de vista y también vean cuáles son la vinculación que hay entre las diferentes dependencias, porque en muchas ocasiones un problema es multifacético y se tiene que atacar desde diferentes frentes. Por otra parte, se debe realizar también otro tipo de sesiones participativas con este tipo de personas, con estos expertos, justamente para identificar los problemas con una lluvia de ideas, tratando de justificarlas con base en la información documental que ya se va analizando. Es decir, se tiene que ir aterrizando todo en papel, se tienen que ir fijando grupos y equipos de trabajo precisamente para que estas personas puedan definir perfectamente bien el problema, ubicar también cuáles son los grupos de la población que van a estar directamente afectados por ese problema y finalmente redactar y plantear puntualmente el problema. ¿De acuerdo? Para realizar este planteamiento o definición hay que nutrirse de esta lluvia de ideas. Digamos que las preguntas clave más importantes que se deben de responder con el planteamiento del problema son qué situaciones negativas existen y también limitan el desarrollo de las actividades del sector que compete a la organización o instancia pública en la que estamos trabajando nosotros. Esta pregunta deberá orientar en cualquiera de los dos procesos, ya sea la lluvia de ideas o el análisis documental. Y la idea es generar una lluvia de ideas entre el equipo multidisciplinario o los diferentes actores que estamos consultando justo para realizar el planteamiento del problema principal. Si nosotros estamos identificando bien el problema a enfrentar con un programa, pues ya podemos decir que tenemos prácticamente la mitad del camino resuelto. Aunque también tenemos que tener mucho cuidado, como lo dice la lámina que estamos viendo en pantalla, de plantear los problemas adecuadamente considerando esos aspectos que estamos nosotros viendo en pantalla y que pues para no ser reiterativo pues ya no voy a leer. ¿De acuerdo? Son consejos que de alguna manera pudieran resultar un tanto lógicos, pero pues no lo son, es importante puntualizarlos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos también un esquema resumen muy interesante que debemos identificar. Nos habla él de la pregunta analítica, población o área afectada y la situación indeseable que se está viviendo. ¿Cuáles son los errores frecuentes que forman parte de esa problemática? Falta de un servicio o de un bien o la ausencia de una solución para una problemática que inclusive se viene arrastrando desde hace varios años. Un ejemplo, pregunta analítica, ¿qué sucede con los bosques del occidente de México? Respuesta, la superficie forestal del occidente de la República Mexicana enfrenta limitaciones para su conservación. Y bueno, como todo en esta vida decíamos, hay errores que debemos de evitar, ¿sí? No, no todo es miel sobre hojuelas, sino que también tenemos que tener en cuenta que pues hay muchos errores que la gente considera. Ya les habíamos dicho, en algunas ocasiones hay problemas bastante genéricos que no están bien aterrizados, como por ejemplo aquí vemos, hay que entregar casas a los pobres. ¿Eso verdaderamente resuelve un problema? El entregarles cosas a los pobres ya va a evitar que deje de haber pobreza. Fíjense, por ejemplo, con lo del apagón tecnológico, analógico, perdón, de hace algunos años. El gobierno regaló televisores. Esos televisores inteligentes, pues no fueron necesariamente la solución del problema, porque ahorita se las encuentran en Mercado Libre, la gente las está vendiendo. De esa misma forma, hay diferentes problemas que no son adecuadamente la solución. Por ejemplo, el problema de la pobreza en el país no se resuelve dándoles dinero a la gente. Definitivamente no, esa no es la solución ni remotamente. El problema no es simplemente que no tienen para comer y hay que darles dinero. Lo que hay que hacer es procurar que toda esa gente se pueda ver inmersa en las oportunidades de trabajo y de desarrollo que hay dentro del país.
crear algunas que sean adecuadas para ellos. ¿Sí? No simplemente darles, porque si no, lo único que estás creando es clientela política que va a depender de ti y pues para las organizaciones políticas eso es muy favorable, pero para la población mexicana ni remotamente lo es. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí vemos algunos otros ejemplos vinculados justamente a planteamientos erróneos, situaciones que no están del todo bien ubicadas, bien categorizadas y que definitivamente no, por ejemplo, aquí dice, no existe fiscalización. Pues el problema es muy ambiguo, ¿no? ¿Qué les parece si mejor lo planteamos como la alta incidencia de accidentes laborales en las pymes? Ese ya es un problema específico. Las unidades de producción en el medio rural carecen de activos productivos. Ok, pero específicamente ¿a qué te refieres? Las unidades económicas rurales tienen una baja productividad. Ok, entonces ya me estás dando una idea mucho más clara de cuál es el auténtico problema. Otro error, hace falta investigación en temas productivos. Bueno, a ver, sé más específico. La limitada vinculación de la producción científica y las prioridades de desarrollo productivo y social. ¿Me explico? O sea, hay que ser lo más asertivos posibles para que también la gente pueda comprender a ciencia cierta cuál es el, pues cuál es el problema que nosotros estamos definiendo. Muy bien. Ahora, en segunda instancia, vamos a hablar del análisis de los involucrados, que como nosotros estamos viendo en pantalla, eso se refiere ni más ni menos que justamente a todos ellos actores, es decir, a las personas, entidades inclusive, que van a jugar un rol activo dentro del problema, que de una o de otra forma, a veces, en ocasiones inclusive se pueden encontrar de manera completamente contradictoria o a veces del mismo bando, pero todas estas personas son las que se encuentran involucradas justamente en ese determinado problema que estamos ubicando, ¿no? Es vital, como lo vemos en pantalla, identificar a los actores clave que se encuentran involucrados con el problema por enfrentar y consecuentemente que tienen una relación justamente con el problema, ¿no? En función del problema principal que hemos planteado, se propone abordarlos y esta etapa del análisis de los involucrados, que nos va a servir para identificar esas personas y grupos relacionados con el problema que el programa va a enfrentar, permitiendo también conocer cuáles son los intereses de los afectados por dicho problema, porque pues cada uno de los involucrados tiene un interés muy peculiar y muy particular, decíamos, a veces los intereses van en el mismo sentido, pero a veces hay conflicto de intereses entre las partes. También es importante ubicar aquellos actores clave que tienen influencia en la solución y aquellos otros que la estorban. Definitivamente también hay absolutamente de todo. ¿Sí? Tenemos nosotros que buscar cuáles son, de alguna forma, los diferentes intereses para que busquemos la manera de conciliar esos intereses, de tratar de derivar las murallas que nosotros vayamos encontrando frente a esas situaciones que a veces pueden ser contradictorias, disponer de insumos para el análisis de los problemas o necesidades que tenga y la definición de supuestos cuando estamos hablando de una matriz de indicadores, pues van a considerarse todos estos elementos y definir una serie de indicadores. ¿De acuerdo? En pocas palabras, tenemos que hacer una revisión de cuáles son esos beneficiarios, que son personas, instituciones o grupos de interés, cuáles son, qué parte de la población está excluida o son neutrales a a un programa y cuáles podrían ser también perjudicados o oponentes a los mismos. Eso es algo que en matemáticas se conoce como teoría de juegos y que nos habla justamente de las diferentes posiciones encontradas que hay de los diferentes involucrados. Nos dice aquí quiénes son los mayores afectados, quiénes se encuentran en situación de mayor necesidad, en qué ubicación o área geográfica se encuentran, en qué grupos de edad y género se encuentran los afectados y quiénes podrían ser aliados u oponentes en la resolución del problema. Por ello, este análisis nos va a permitir identificar los actores clave que se encuentran involucrados con el problema a enfrentar y consecuentemente con relación al programa que se está diseñando. También nos permite incorporar los intereses y expectativas de personas y grupos que pueden ser importantes o inclusive hasta determinantes para el éxito del programa.
También nos permiten conocer, aprovechar y potenciar todo el apoyo de actores con intereses coincidentes respecto al programa, ya que paulatinamente se van sumando unos y otros, si ven que, pues, como dicen por ahí, la unión hace la fuerza. ¿Sí? Entonces también es responsabilidad de los líderes del proyecto el ver esas inercias que se pueden ir creando. Y finalmente también nos va a permitir disminuir la oposición de aquellas personas con intereses que son opuestos total, parcial o totalmente a nuestro programa. Para que por último también podamos disponer de insumos para el análisis de problemas o necesidades y para la definición de los supuestos, lo que estamos viendo que forma parte de nuestra matriz, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un pequeño ejemplo de cuáles son los pasos a seguir. Primero que nada nos sugiere visibilizar a los involucrados, definirlos concretamente. ¿Cuáles son las personas o las instituciones que están involucradas dentro del problema que estamos analizando? Vean cómo es muy puntual esa definición de cuáles son las personas y también fijar de alguna manera, inclusive aquí semaforizarlos, ¿no? Por colores, ubicar cuáles son los beneficiarios, cuáles son neutrales y cuáles están en contra de esos determinados programas, ¿no? Que es el siguiente punto, agruparlos por área de interés, justamente lo que estamos comentando, que se pueden semaforizar o de alguna manera también los podemos nosotros codificar. 3. Valorar la importancia, expectativas y la fuerza de los involucrados. Aquí entra lo que estábamos leyendo hace rato de la matriz. ¿Sí? Tenemos un actor o grupo de actores. ¿Cuáles son los intereses o expectativas que pudieran llegar a tener ellos? Luego, calificar. Aquí nos dice de -5 a -1 cuando son expectativas o fuerzas negativas para el programa, o de 1 a 5 cuando son expectativas o fuerzas positivas al programa. En negativo, pues lo que marca una cierta resistencia, y en positivo, lo que evidentemente va haciendo que el programa vaya funcionando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia para la operación del programa? De -5 a -1 o de 1 a 5. Si son neutrales puede ser un 0. La fuerza para defender sus intereses, bueno, pues también aquí es exactamente lo mismo. Vamos a considerar qué tan importante es ese grupo de interés. Por otra parte, qué fuerza tienen estas personas. Y finalmente, pues la multiplicación de ambos nos va a dar una posición. Evidentemente, los números negativos quieren decir que es la gente que tiene la menor fuerza. Y el número, entre mayor sea, pues que el número máximo va a ser de -25 hasta 25 positivo. Entre más se acerca al 25 quiere decir que es gente o un grupo de personas que tienen intereses completamente ubicables, o sea, son las personas más beneficiadas o que tienen un peculiar interés en que se lleve a cabo ese programa y que van a tener también la mayor fuerza o influencia sobre el resto de los actores justamente para que se cumplan también estas actividades. Es gente que de alguna forma nos puede apoyar. ¿De acuerdo? 3. En tercera instancia vamos a hablar de acerca del análisis de los objetivos, ¿sí? Porque efectivamente ya habíamos considerado cuáles eran los actores. Decíamos, ya que has ubicado cuáles son esos actores, bueno, pues entonces vamos a retomar parte de las definiciones que tenemos acá de la población potencial objetivo y de área atendida, justamente para ir desarrollando, como lo vemos aquí, una matriz que nos habla acerca de cuáles son los diferentes efectos de la problemática en cuestión para convertirla en fines o en objetivos concretos, así como las causas del problema, que los vamos a considerar como los medios para llegar a ese estado adecuado de solución. Aquí vemos cómo se va planteando esto en forma de una matriz nuevamente. En primera instancia dice, define el problema central, que es el que tenemos aquí al centro de nuestro diagrama. Posteriormente tienes que definir las causas directas de tal problema, causas directas, y de cada causa directa puede haber causas indirectas del mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pandemia, hablando de la crisis económica que están enfrentando las empresas, las pymes aquí en la Ciudad de México. La causa directa número 1
es básicamente la cuarentena en primera instancia. La segunda causa directa pudiera ser también, pues ni más ni menos que la pérdida de poder adquisitivo que tienen a lo mejor los clientes, o en primera instancia, más bien de primera mano, serían los inversionistas, ¿no? Los problemas económicos de los inversionistas. Al no tener los ingresos que tenían antes, bueno, pues eso va a implicar ciertos problemas. Bueno, ahora, ¿cuáles son las causas indirectas de ambos aspectos, de la pandemia? ¿Cuáles son las causas indirectas de la pandemia? O de la cuarentena, mejor dicho. Pues una causa indirecta es justamente la pandemia. O sea, estamos encerrados en casa porque hay una pandemia allá afuera, porque hay un virus cuya vacuna apenas está en fases experimentales y quién sabe cómo vaya a resultar. Otra causa indirecta, por ejemplo, de la que tiene que ver con la falta de dinero en los inversionistas es evidentemente como causa indirecta 2.1. Vamos a comentar que pues lamentablemente hay gente que pues no está gastando o está modificando sus hábitos de consumo por miedo a lo que se pueda venir más adelante y entonces es como más reservada. ¿Sí me explico? Esas son causas directas e indirectas de la problemática que estamos analizando. Ahora nos vamos a ir hacia arriba para analizar cuáles son los efectos que conllevan de ese problema. ¿Cuál es el efecto que hay derivado de la crisis económica de las pymes? Bueno, pues un primer efecto es que desafortunadamente la empresa se ve en la situación de vender menos, está vendiendo menos, probablemente tenga que pensar y repensar el cerrar inclusive instalaciones físicas porque hay menor demanda. Ese podría ser un efecto directo número uno. Un efecto directo número dos, que lamentablemente va a tener que rescindir de los servicios de algunos empleados. Y de ahí se van desprendiendo, si se dan cuenta ustedes, otros efectos indirectos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos indirectos? Que a lo mejor al correr a la gente, pues vas a tener problemas administrativos posteriores o a lo mejor que no vas a poder aprovechar ciertos beneficios fiscales. Ese sería otro efecto indirecto a considerar. Digo, esto lo estamos planteando ahorita desde un punto de vista este, teórico, un ejemplo muy elemental, paulatinamente lo iremos puliendo y por supuesto representando de una manera más concreta. Aquí tenemos un ejemplo del árbol del problema, justamente en donde estamos recreando el problema que habíamos planteado aquí. La superficie forestal del occidente de la República Mexicana enfrenta limitaciones para su conservación. A partir de ahí fue que se planteó este problema concreto. La superficie forestal del occidente de la República enfrenta limitaciones para su conservación. ¿Cuáles son las causas? Escasa planeación y administración de la superficie forestal, aprovechamiento intensivo de los recursos naturales, explotación inadecuada de los recursos naturales. De ahí nos vamos a los efectos: erosión del suelo y reducción de la disponibilidad de los recursos naturales. Esto que conlleva la extinción de especies de flora y fauna, que a su vez recaen en la pérdida del capital natural de nuestro país, específicamente en la zona occidente, ¿sí? Así es como se va planteando ni más ni menos que este problema, ¿sí? De aquí, evidentemente, pues ya ubicamos bien el problema, ya vimos cuáles son las diferentes causas y los efectos, y como decíamos, en un momento posterior, eso se va a transformar en los medios y en los fines que nosotros vamos a considerar para plantear nuestra solución del problema. Partimos de un determinado problema o situación problemática, creamos un programa para atenderlo, para resolver ese problema, en lo cual se hace la transformación que estamos comentando y bueno, posteriormente se tendrá que hacer las proyecciones pertinentes para poder preestablecer cuáles van a ser las situaciones futuras que se van a presentar. Tenemos que contar para ello con un diagnóstico muy puntual, muy certero del momento en el que estamos y hacia dónde nos vamos a mover, para saber si efectivamente eso va a poder resolver el problema o más bien pues va a ser un paliativo momentáneo. Y como decíamos, la finalidad que ya tiene que ver con la siguiente etapa que vamos a comentar en algún otro momento es ni más ni menos que el planteamiento de un árbol de objetivos. Ya viste tu problema,
Ahora vamos a convertirlo en propósitos que van a ser cumplidos mediante varios componentes estratégicos, varios objetivos que nos van a servir ni más ni menos que para ponerle remedio y atender satisfactoriamente a la población que ha sido afectada por esta problemática. Hasta aquí esta cápsula, espero que haya sido clara y muy ilustrativa para todos ustedes.